Tipos de heladas y las condiciones en las que se producen. Las heladas constituyen uno de los problemas de mayor incidencia e impacto económico en la agricultura a nivel mundial. En Chile sus efectos han sido severos en especies de características subtropicales como el palto y los cítricos y en las especies de origen templado y floración temprana como el almendro, cerezo o en especies de extrema sensibilidad como la vid. También las hortalizas son muy sensibles. En esos rubros las heladas originan pérdidas completas. Mientras que para la meteorología, una helada es la ocurrencia de temperaturas bajo 0 grados, desde un punto de vista agronómico se considera helada a la ocurrencia de temperaturas bajo las cuales se genera un impacto negativo sobre las plantas o en parte de ellas. Sin embargo, cabe señalar que en términos preventivos, actualmente en la agricultura se considera helada, al igual que en la meteorología, las temperaturas bajo cero. Los impactos serán distintos dependiendo de la época en que ocurra la helada, la especie, el tiempo y frecuencia en que estuvo expuesta la planta a la helada y el estado de desarrollo de la planta en ese momento. De acuerdo a cómo se forman las heladas, se puede señalar que existen dos tipos. Las heladas radiativas son las que están relacionadas con la fuga intensa durante la noche del calor que se ha acumulado en el suelo durante el día. Esta fuga de calor ocurre cuando el cielo nocturno se encuentra despejado, sin viento y el aire tiene baja humedad. En esas condiciones, el aire caliente sube desde el suelo, siendo desplazado por el aire frío de la atmósfera. Este enfriamiento, que parte desde la superficie de la Tierra hasta los primeros metros de la capa atmosférica, da origen a la capa de inversión térmica, en la cual a determinada altura se encuentra el punto divisorio entre aire frío y aire caliente. Por esta razón, el éxito del control de heladas por hélices radica en que los dispositivos sean ubicados a alturas donde puedan romper esta inversión y generar mezcla de aire para llevar el aire caliente hacia abajo nuevamente. La altura de esta zona de inversión es variable dependiendo de la topografía local y de las condiciones meteorológicas, pero generalmente varía entre 9 y 60 metros. Las heladas radiativas son el tipo de heladas que predomina a fines de invierno y en primavera en Chile y se caracteriza por cubrir con hielo la superficie del follaje. Las plantas amanecen con una capa blanca y por esta razón se denominan también heladas blancas. Las heladas advectivas son aquellas que ocurren por desplazamiento de masas de aire frío, cubriendo áreas extensas de territorio mayores a 500 kilómetros. Son condiciones más persistentes, pudiendo extenderse por varias horas en las noches y parte de la mañana, o por varias noches seguidas. Estas heladas se asocian con aire más seco y frío, por lo que son más dañinas para las plantas y sus estructuras. Se presentan ocasionalmente, pero por sus características genera grandes daños. La helada ocurrida en el año 2013 en la zona central de Chile correspondió a una helada de este tipo. Las características de cada tipo de heladas se resumen en el siguiente cuadro. Tipo de helada. Características. Radiativas. Ocurre cuando las noches presentan cielos despejados, atmósfera calma y baja humedad del aire. Ha habido temperaturas mayores a 0 grados durante el día. El parámetro denominado punto de rocío es bajo. La temperatura en las noches cae a 0 grados o menos. Advectivas. Ocurre cuando hay varios días muy fríos y pueden haber sido ventosos. Son independientes de las características del cielo nocturno. Efectos sobre los cultivos. El efecto de la helada sobre el cultivo dependerá, entre otros factores, de la especie y del estado de desarrollo en que se encuentre, siendo más sensibles las etapas desde botón floral hasta fruto pequeño. Por esta razón, es necesario cuidar de las prácticas que dejen más expuestas a las plantas en momentos sensibles, como ocurre por ejemplo en zonas donde los árboles o parras florecen antes, quedando así más susceptibles a una helada. Por similar efecto, es necesario considerar en forma muy cuidadosa la ubicación geográfica de las variedades más tempranas. También es importante considerar las condiciones propias del predio. En predios que poseen grandes extensiones, las temperaturas que se alcanzan no son homogéneas. Se ha visto predios que alcanzan distintas temperaturas mínimas en diferentes sitios, lo cual depende de su topografía. Presentan menores temperaturas en los bajos y en las partes inferiores de laderas. De similar forma, la presencia de ríos o canales en el interior del predio reducen la helada en su entorno. ¿Por qué se produce daño en las plantas? El daño por helada no es el resultado directo de la formación de hielo en el exterior de la planta. El daño se produce por cambios en el agua existente en los espacios intercelulares de los tejidos de la planta. En una helada, ocurre formación de hielo en esos espacios, el cual extrae agua de las células, deshidratándolas o bien forma cristales internos que las rompen.
La cantidad de daño aumenta a medida que la temperatura disminuye. La temperatura que comienza a generar determinados niveles de daño es llamada temperatura crítica. Una combinación de factores afectan la sensibilidad de los tejidos de la planta a la formación de hielo y a dañarse, tales como el estado de desarrollo de los tejidos o cuando ya ha habido temperaturas relativamente cálidas y otras condiciones. Por ejemplo, en vid, una temperatura de 0 grados es crítica si ocurre cuando la planta se encuentra en alguna fase desde inicio de floración a fruto pequeño. Pero si la helada ocurre antes, cuando la planta se encuentra en brotación, la temperatura crítica oscila entre -2 y -4 grados Celsius. En el caso de ciruelos, en cambio, la temperatura crítica puede alcanzar a -2,5 grados Celsius, cuando la temperatura se encuentra en inicio de brotación y hasta -6 grados Celsius cuando se encuentra en etapa de puntas verdes. Es importante considerar finalmente que la ubicación geográfica juega un rol importante en la propensión a las heladas. En base a las estadísticas históricas, se ha caracterizado el país por regiones. Así, por ejemplo, se puede mencionar Como vemos, algunas macrozonas poseen un alto potencial en cuanto a cantidad de heladas con efectos adversos en la producción agrícola se refiere, por lo cual es necesario contar con buenos sistemas de pronóstico que permitan tomar las medidas de prevención, control o mitigación para de esta forma evitar o reducir los daños. A ellos dedicaremos el siguiente capítulo.